Dice a dónde vamos la presentación, porque realmente en este mundo donde hay tanta incertidumbre, donde uno no sabe cómo se va a comportar, ¿quién iba a pensar hace un año que íbamos a estar todos encerrados en nuestras casas? ¿Quién iba a pensar eso? Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Pero afortunadamente en estas cuestiones vinculadas a la demografía, esta ciencia ha avanzado bastante en los últimos años, que nos permite tener una perspectiva bastante precisa de cómo evoluciona la población, no solamente en cantidad, que es una cuestión importante, sino también en la composición de la población por grupos de edades, que es lo más interesante de observar cómo se van comportando. Voy a lanzar una pregunta disparadora para los estudiantes quienes se animen a dar respuesta. Va la pregunta, ¿cuál es el recurso más importante de los países? ¿Cuál ustedes creen que es el recurso más importante de los países? Vamos a ver si me dan alguna pista. Vamos a ir viendo. Las respuestas más frecuentes suelen ser estas. La energía, por ejemplo. Bueno, van por ese lado muchos, pero otros van por el lado de la gente. Y realmente el recurso más importante que tienen los países están ustedes, lo que estamos hoy día aquí en este encuentro, y todos los 7 millones de paraguayos que estamos aquí. Es el recurso más importante y no es una cuestión romántica. Desde el punto de vista económico, el elemento fundamental que transforma las oportunidades que tiene un país de su ubicación geográfica o de los recursos naturales que dispone es la gente. Hay países que son inmensamente ricos y no tienen recursos naturales prácticamente, o están ubicados en zonas muy hostiles. Israel, por ejemplo, aquí conoce bien Hernán. Sin embargo, hay países que tienen inmensos recursos naturales, pero lastimosamente la pobreza es el denominador común en la población, y eso tiene que ver justamente con la capacidad que tiene un país de gestionar a través de su gente los recursos que tienen. Por eso es importante que tengamos mucho foco, pongamos mucho foco en estudiar justamente a la población, que es el recurso más importante de los países, y ver cuáles son los factores que definen las capacidades que tiene una población para aprovechar las oportunidades que dispone, ¿verdad? Como esta es más que una charla, es una clase, me tomé la libertad de hacer una clase, les quiero explicar un fenómeno que es muy sencillo de comprender, que se llama la transición demográfica, que de alguna forma explica todo lo que está pasando ahora a nivel demográfico. Es un concepto muy sencillo que se estudia en el ABC de la demografía y del cual derivan un montón de conceptos. Lo que hace la transición demográfica simplemente es comparar las tasas de natalidad con las tasas de mortalidad de las poblaciones, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, este es un gráfico. ¿Se ve el gráfico, Hernán? Sí, se ve, Robert. Fantástico. Entonces, vamos a graficar y vean que hay 4 rectángulos ahí que son las 4 fases o etapas de la transición demográfica. En la etapa 1, se ve ahí, donde tanto la natalidad como la mortalidad, las dos curvas que están ahí zigzagueantes, son aproximadamente iguales, pero altas. Eso quiere decir que el mundo, esto hablo de la población mundial, en el pasado, tenía altas tasas de natalidad. Eso quiere decir que las mujeres tenían muchos hijos, pero también había altas tasas de mortalidad. La gente moría mucho. Si ustedes quieren investigar cuál es la esperanza de vida ya por el año 1000 o por el año 300 o el año 500 antes de Cristo, se van a dar cuenta que en promedio tenía una expectativa de vida muy baja. No llegaban a los 50 años, menos inclusive, porque la mortalidad era alta. Había una alta mortalidad producto principalmente de las condiciones de salud pública. La gente no había una cultura de la higiene, por ejemplo. No la había. Increíblemente no la había. Entonces, eso es la etapa 1. Cuando vemos allá por 1800, más o menos, y aunque nos parezca una cuestión hasta increíble, ahí recién nosotros nos dimos cuenta que lavarse las manos era importante. Que tomar agua de repente en condiciones óptimas era importante. Antes la gente tenía hábitos bastante para nosotros poco saludables, ¿verdad?
Entonces, cuando las personas comienzan a entrar, o cuando los sistemas públicos de salud ya comenzaron a masificarse las redes de alcantarillado sanitario o las redes de distribución de agua a través de tuberías, comenzamos a ver un descenso en la mortalidad. La mortalidad comienza a caer, desciende la mortalidad y entonces, pero fíjense que la natalidad sigue siendo alta, sigue siendo alta. Esa es este momento en que la mortalidad cae, manteniéndose alta la natalidad, se define como la etapa 2 de la transición demográfica. Seguimos en el tiempo y vamos a observar que las poblaciones progresivamente se van urbanizando. Ese es un fenómeno mundial. La migración rural-urbana no es solamente un fenómeno que afecta a Paraguay, es un fenómeno mundial. Y les quiero hacer una pregunta también, pero que es muy sencilla la respuesta. ¿Cómo son en tamaño las familias urbanas comparadas con las familias rurales? ¿Son más numerosas las urbanas, igual de numerosas o menos numerosas las urbanas respecto a las rurales? ¿Quién se anima a dar una respuesta? Muy buenos días, pido la palabra. Sí, por favor. Adelante, Damián. Para mí que las familias rurales son más numerosas. Totalmente Porque de acuerdo, Damián. en lo urbano no se puede contar con tanta gente. Por ejemplo, si la posibilidad económica es muy baja, no puedes contar con muchos miembros en la casa, en la ciudad, por ejemplo. Brillante tu respuesta, Damián. Y diste todo el escenario, inclusive de las causas por las cuales las familias urbanas son más pequeñas que las rurales. Entonces, fíjense, cuando uno observa un proceso migratorio rural-urbano, en el conjunto, lo que ocurre es que la natalidad comienza a descender, porque en el promedio, cuando hay más población urbana, las mujeres o las familias son cada vez menos numerosas. Entonces, ahí da inicio a la etapa 3, cuando se observa un descenso en la natalidad. Como ven ahí, desciende la natalidad, manteniéndose ya la mortalidad baja. Y cuando en la etapa 4 nos encontramos de vuelta, como estamos en algunos países, están ya ahora, así, nos encontramos en una nueva configuración muy parecida a la etapa 1, donde los niveles de natalidad y mortalidad son muy parecidos, pero esta vez con es mucho más bajo que en la etapa 1. Son parecidos en la etapa 4 niveles, pero mucho más bajos que en la etapa 1. Tanto en la etapa 1 como en la etapa 4, la natalidad y la mortalidad son parecidas en número, en tamaño, por así decirlo, en valores, mejor dicho, pero se produjo a través de un desfasaje. Primero bajó la mortalidad y después bajó la natalidad para después encontrarse en la etapa 4. Y ese desfasaje en el tiempo produce cambios muy importantes, pero increíblemente importantes en lo que es la población mundial. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Imaginemos que la población mundial, toda la población mundial está en una caja, por así decirlo, una caja, donde la cantidad de gente que entra a esa caja, o sea, los que nacen, está dada por la tasa de natalidad. Y la cantidad de gente que sale de esa caja, que sale porque fallece, ¿verdad? Estamos hablando de gente viva, está dada por las tasas de mortalidad. Si la cantidad de gente que entra es muy parecida en cantidad a la cantidad de gente que sale de la caja, que decir que la cantidad de gente que nace es más o menos igual en cantidad a la cantidad de gente que fallece o que sale de la caja, entonces la cantidad de gente en esa caja llamada población mundial es, ahí como está el gráfico, es relativamente estable, no crece mucho, a veces incluso cae o sube, pero está por ahí, se mantiene o crece lentamente, ¿se entiende? Pero, eso es etapa 1, cuando pasamos a la etapa 2 y la cantidad de gente que sale de la caja, eso quiere decir que la mortalidad comienza a disminuir. La cantidad de gente que sale de la caja comienza a disminuir, siendo que la cantidad de gente que ingresa a la caja sigue siendo alta. Entonces se acumula gente, más personas entran que las que salen de esa caja, y se observa ese fenómeno. Fíjense cómo comienza a crecer exponencialmente la población mundial, en este caso,
a través de ese fenómeno del descenso en la mortalidad. La etapa 3 es un fenómeno donde la mortalidad es baja, la cantidad de gente que sale es poca comparada con la cantidad de gente que entra, pero el ritmo de crecimiento de la gente que entra va disminuyendo. Sigue siendo mayor la cantidad de gente que entra que la que sale, pero cada vez es menor la diferencia. Entonces la población sigue creciendo, pero se hace más lento el crecimiento. ¿Ven? Y finalmente estamos en la etapa 4, donde de vuelta estamos teniendo un crecimiento muy parecido, o estable, mejor dicho, de la población mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa curva más oscura que ustedes ven ahí es la curva que define la forma en que el crecimiento, la población mundial va a ir creciendo. Entonces, esto es muy importante que se conozca, porque eso es lo que estamos pasando ahora mismo. Nunca antes en la historia de la humanidad estamos viviendo una etapa con tanta dinámica como antes. ¿Por qué les digo? Y vamos a ver enseguida, porque esta transición demográfica tiene efectos en dos grandes aspectos. El primero, como habrán visto y se supone, en el crecimiento poblacional, crecimiento de la población, porque se nota un crecimiento importante. Y segundo, en la composición por edades de la población, que es un factor, un fenómeno poco estudiado, poco conocido por la mayoría de la gente, pero muy importante en sus consecuencias. Vamos un poco al tema del crecimiento poblacional. Les muestro acá un gráfico que muestra la línea verde, es la historia de la población mundial en millones de habitantes. Fíjense, la población mundial desde el año 1830 hasta el 2050, más o menos, son proyecciones al 2050. Fíjense cómo la curva tiene más o menos la misma forma que tenía nuestra curva de transición demográfica. Pero fíjense el fenómeno de entrar en la etapa 2 o entrar en la etapa 3 de la transición demográfica. Fíjense lo siguiente. Ahí ven abajo, dice 1830, 1850, son los años. Y lo que está en vertical son 1000, 2000, es la cantidad de población mundial en millones de habitantes. Cuando nosotros, según datos históricos, como especie humana, llegamos a ser 1000 millones de habitantes, recién en 1830. Fíjense que estábamos ya sobre la Tierra miles de años como especie humana. Miles de años estuvimos sobre la Tierra como especie humana. Sin embargo, recién en 1830 llegamos a ser 1000 millones de habitantes en toda la Tierra. Recién en 1830. Yo le decía al principio que allá por 1800 estábamos recién ahí con el tema de la salud pública, de las redes de alcantarillado y distribución de agua por cañería en muchas partes, principalmente en Europa. Y comenzó a descender la mortalidad, ¿se acuerdan? La natalidad seguía siendo alta, estábamos en etapa 2. ¿Y cuánto tardamos en incrementar la población mundial en 1000 millones de habitantes más? Fíjense, 100 años después. Allá por 1930, cercano a 1930, alcanzábamos los 2000 millones de habitantes en la Tierra. Pero, pequeño detalle, lo que nos llevó miles de años alcanzar 1000 millones, nos tomó apenas 100 años alcanzar, porque estábamos entrando en etapa 2. Esto sigue, la etapa 2 sigue, porque sigue descendiendo la mortalidad. ¿Se acuerdan del gráfico? Sigue bajando la mortalidad. ¿Cuánto tardamos en crecer en 1000 millones más? 30 años. ¿Se dan cuenta cómo es? Lo que nos tomó miles de años, nos tomó 30 años. Siguiendo con ese fenómeno, sigue descendiendo la mortalidad, estamos en etapa 2. Nos toma 15 años pasar de 3.000 millones a 4.000 millones. 15 años. Después, ¿cuánto nos toma pasar de 4.000 a 5.000? 12 años. Ya era desesperante, ¿eh? Ya era desesperante. El ritmo de crecimiento de la población mundial era extremadamente alto, ¿verdad? De 5.000 a 6.000 en 12 años. Estamos hablando ya de hace apenas 20 años. Estábamos ahí 6.000 millones. Ustedes saben bien que hace poco alcanzamos los 7.000 millones. ¿Sí? 7.000 millones ya por el 2000.
Y eso implicó un salto muy importante, porque antes nos tomaba miles de años llegar a 1.000 millones, ahora nos tomaba 12 años, un poquito más de una década nos llevaba a pasar. ¿Cuánto tardamos en pasar de los 5.000 a los 6.000? 12 años. Y ahí ya era una cuestión bastante preocupante, porque el ritmo de crecimiento era muy alto, la población mundial. ¿Cuánto nos tomó? Estábamos en etapa 2. La etapa 3 se da a partir del año 2000, más o menos, no hace mucho tiempo, estamos entrando en etapa 3 de la transición demográfica, porque fíjense bien, lo que nos tomó pasar de 6.000 a 7.000 millones son 14 años. Nos tomó un poco más de tiempo, de vez de 12 a 14, sigue siendo mucho, ¿verdad? Muy poco tiempo, mejor dicho, pero nos tomó 14 años. ¿Cuánto nos va a llegar? Nos va a tardar, vamos a tardar para llegar a ser los 8.000 millones, unos 17 años. Dentro de 10 años por ahí, vamos a ser 8.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Y cuánto vamos a tardar en llegar a los 9.000 millones? Unos 20 años más o menos. Allá por el 2045, 50, seremos unos 9.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Pero, como verán, la curva se va volviendo un poco más, se va aplanando la curva, señal de que estamos como humanidad estando en etapa 3, ¿verdad? Como humanidad toda. Por más que hay ciertos países o ciertas regiones del mundo donde ya están en etapa 4 hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, este es el efecto de la transición demográfica en la población mundial.